Y empecemos por ahí. ¿En qué consiste este pedido? Milton, buenos días. Bueno, buenos días. Un cordial saludo a los ecuatorianos que nos escuchan y nos miran por el mundo. Bueno, el pedido es concreto. Le hemos pedido al presidente Lasso que por favor solicite el estatus de protección temporal, el TPS, para los ecuatorianos en Estados Unidos. Así de simple. Y él como presidente lo puede hacer. Esta es una gestión de presidente a presidente, es algo político y el Ecuador, bajo las circunstancias actuales, estaría calificando por lo que dice la ley. Específicamente, el TPS es una ley que dice que los países pueden solicitar el TPS si es que están en conflicto bélico, una guerra, si es que han sufrido de algún terremoto o algún evento natural de gran magnitud y por circunstancias especiales. ¿Cuáles son estas circunstancias especiales? Las nuestras. Ya le dieron el TPS a los venezolanos. ¿Por qué no nos van a dar a nosotros? Porque necesitamos gestión. Presidente a presidente, buenas relaciones, y el Ecuador está en unas condiciones muy difíciles que creemos que sí pueden aprobar. Ahora, ¿qué condiciones? A ver, el flujo migratorio por el tapón del Darién, por lo que acabamos de escuchar, todo lo que está pasando en la frontera con los Estados Unidos, pero también lo que está pasando dentro de Estados Unidos ya. La semana pasada, o hace dos, el alcalde de la ciudad de Nueva York mencionó a los ecuatorianos como parte del grave problema que está sufriendo en este momento la ciudad de Nueva York por la acumulación de migrantes. Bueno, yo creo que se sacó de contexto las declaraciones Ujú. del alcalde, porque lo que él se refería es de que los solicitantes de asilo en general, que incluye a venezolanos, ecuatorianos, chinos y de diferentes nacionalidades, podrían, sí, tener un efecto negativo en la ciudad, porque ya estamos sintiendo eso. Son $1.000 millones que ya ha gastado la ciudad de Nueva York, la alcaldía, en ayudar a los ecuatorianos, a los venezolanos. Hay muchísimos que están, hay más de 100.000 solicitantes de asilo que están bajo la protección de la ciudad de Nueva York, y eso significa alimentación, eso significa hospedaje, eso significa vestimenta, que obviamente podría ir a otros lugares. Entonces, qué es la desesperación del alcalde? Que ellos no pueden hacer lo que no está con sus facultades, no como hace el CNE, ¿no? Que hace sin tener facultades, hace lo que quiere. No, allá sí respetan la ley y dice que el mayor problema que tiene la ciudad de Nueva York no es el tema de los asilados, porque realmente es una ciudad que tiene gran apertura con los migrantes. El problema es que no pueden trabajar. Entonces, una persona que solicita asilo, la ley federal de migración dice que tiene que esperar 6 meses para que le den un permiso de trabajo. Otra cosa es que si le aprueban el asilo, pero tiene que esperar 6 meses. ¿Qué hace 6 meses una persona sin trabajar? Con niños, muchas de las veces con núcleos familiares. Entonces, ese es el problema de fondo, las circunstancias, y esa es una de las cosas que nosotros hemos analizado y hemos puesto en el documento, es que el momento que te dan el TPS, Milton, te dan permiso de trabajo, no te pueden deportar, te dan acceso al seguro social, puedes viajar al Ecuador y regresar otra vez a tu país, a Estados Unidos. Puedes salir de las sombras y beneficia tanto a los solicitantes de asilo como a esos millón de ecuatorianos que no han tenido un camino a la regularización por más de 30 años. Con todo esto que está pasando, además de lo que ya pasó con la decisión del Consejo Electoral de anular las elecciones telemáticas y ponerlas nuevamente de forma presencial el día 15 de octubre, eh, ¿cómo garantizar que los ecuatorianos vayan a votar? Tradicionalmente, en los últimos 15 años, 60, 70, 80% de ausentismo. Esta vez, 400 habilitados, 400.000, se inscribieron poco más de 100.000. Un número, digamos, importante para lo que suele ser. ¿Cómo garantizamos que por lo menos los mismos que votaron telemáticamente vayan a votar ahora físicamente? Los que han votado van a ir a votar o van a encontrar la forma de votarlo. Ujú. Pero nosotros históricamente hemos visto que porque el voto no es obligatorio, entonces no hay problema. Por eso tenemos estos altísimos niveles de ausentismo. El Consejo Nacional Electoral sabe. La señora Tamaín conoce de esto. El señor Cabrera conoce de todo esto. Estuvieron en Nueva York en julio, el 25 de julio, indicándonos de que el voto telemático era la solución a todos los problemas. Y lo fue, Milton. Fue un éxito en participación en el voto telemático.
El problema es de que el CNE se dio cuenta que no pueden manipular los datos cuando está en un sistema transparente, con blockchain. Entonces, ¿qué pasa? Que los inscritos en Venezuela, el 100% de los inscritos votaron en Venezuela. El 62% de inscritos en Estados Unidos votaron en Estados Unidos. En Europa hubo problemas, pero si hubo problemas en Europa, lo lógico, ¿verdad? Lo correcto hubiera sido, vamos a dar acceso a ese número de personas que no pudieron votar en Estados Unidos y a los que no pudieron votar en Europa. Y ya. Ahora, que pretendan de que no haya ausentismo también en el voto telemático es otra locura. Pero las cosas están dadas. Saben de que va a existir ausentismo, nos están llevando a un proceso eleccionario que costó $800,000, ahora va a costar 3 millones. De esos 3 millones de dólares, más de 2 millones van a irse a la basura porque los ecuatorianos no van a votar. Ya estamos en octubre, las personas tendrán que dejar de trabajar, muchos tendrán que irse horas manejando, hay personas que tienen que tomar un avión desde otro país para irse a votar. O sea, es una locura. Son las 8:53, estamos hablando con William Murillo, candidato a la Asamblea Nacional por el exterior, por el Movimiento Construye. Ahora, William, desde Construye han apuntado que obviamente anular estas elecciones y volver a repetirlas es ilegal. Ahora que ya está, que ya los recursos fueron desechados y está en firme esta situación, ¿qué expectativas tienen de que los asambleístas del Movimiento Construye que entraron vuelvan a entrar en esta repetición de las elecciones? Pero, hija, nosotros creemos de que la gente y los candidatos de Construye somos candidatos que estamos preparados para esto. Mire, por ejemplo, nosotros en las elecciones telemáticas tuvimos cerca de un 46% de votación. La Revolución Ciudadana tuvo 23%. Y luego están los pequeños, incluyendo ADN, que sacó el 6%, los de Herbas un 3%, alguien sacó el 0,1%. Las mismas tendencias que hubieron en el Ecuador, hubo en el exterior. Y nosotros ganamos de largo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos como negativo? Una, la violación de la ley, porque dice claramente que tiene que haber elecciones de primera vuelta. No les importa, el CNE y el TCE están fuera de control. Hacen lo que les da la gana, lo que les indicaba hace un momento, una junta electoral que no tiene las competencias para declarar la nulidad, ellos solapan y encima rectifica el TCE, o sea, es terrible. ¿Por qué creemos que nosotros vamos a ganar? Por la experiencia, por el conocimiento, por las propuestas. La señora Mónica Palacios, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, ¿qué ha hecho en todo este tiempo? Dedicarse a gritar, a decir de que los ladrones son perseguidos políticos, a tratar de buscar amnistía a los amigos que casi incendian Quito. Eso hizo. Presentó 3 proyectos de ley, uno lo desecharon por mal hecho y 2 que ni siquiera los consideraron. Y en el otro lado, quizás el candidato de Noboa, el señor Noboa, que realmente él tiene todo el derecho de participar. Yo no le critico eso, pero es un DJ. ¿Qué va a ser un DJ en la asamblea? Poner el ritmo. Pero no me refiero al hecho de que es un DJ per se, porque yo también fui migrante. Mi primer trabajo fue lavando carros hace 30 años y uno sube y sube y sube y sube. Nosotros como un 800 migrantes, desde lo privado, hemos presentado reformas a la ley, más de 80 reformas a la ley, proyectos de ley. Hemos trabajado con prefecturas, con alcaldías, con asambleístas, nos hemos peleado con las cancillerías, con el presidente, hemos aguantado cadenas nacionales en defensa de los migrantes. Sabemos lo que tenemos que hacer. No podemos llevar a personas improvisadas y eso el pueblo ecuatoriano lo sabe. Los migrantes ya nos cansamos de 15 años de correísmo que no se ha hecho nada a favor de los ecuatorianos. Entonces, cuando tenemos esto, más las circunstancias del TPS, mire, si gana la Revolución Ciudadana, no va a haber TPS. Así de simple. Porque ellos quieren que nos vayamos a Venezuela. Nos han dicho claramente. Pero si gana el señor Noboa, yo tampoco tengo muchas esperanzas porque nos ha dicho de que la encargada de ayudar a los migrantes va a ser la señora vicepresidenta, Verónica Abad. ¿Qué hizo la señora Abad? Lo primero que hace, o hacer un video, que es, me voy a trabajar con los migrantes, y lo primero que se lleva es un cuy. Nosotros no necesitamos Cuncuy, nosotros necesitamos TPS, trabajo, reformas a la ley, mejores servicios en la Cancillería. Entonces, tampoco tenemos muchas alternativas. Por eso estamos llamando a la cordura, a la decisión del presidente Lasso, porque muchísimas personas le dicen que él es el encargado, él es el culpable del feriado bancario. ¿Se imagina que él sea el encargado de conseguir el TPS para los ecuatorianos?
¿cómo quedaría él? Entonces, a eso estamos hablando. Y sobre todo de que nosotros tenemos la experiencia necesaria. El TPS es uno de los proyectos. Luego tenemos los proyectos en favor de los migrantes desaparecidos, las reformas que no se necesitan grandes proyectos de ley, sino reformas específicas que van a dar beneficio inmediato a los ecuatorianos haciendo gestión. Entonces, yo creo que los ecuatorianos sí van a reivindicar el voto en los ecuatorianos que nosotros estamos como candidatos. Obviamente es el pueblo ecuatoriano, los migrantes quienes deciden, y nosotros estamos a lo que diga el pueblo. ¿Cuánto pesa y cómo hacer para, porque seguramente hay una desventaja o una ventaja para el correísmo en este momento, tener a su candidata presidencial en segunda vuelta? No tiene un candidato en segunda vuelta. ¿Cuánto desequilibrio puede existir en el momento de elegir a los asambleístas por el exterior? Una muy buena pregunta. Yo creo que esa es una pregunta que se le tiene que hacer al CNE, porque ellos son los que están violentando la ley. Todo lo que está sucediendo es dirigido en contra nuestra. Dirigido. ¿Por qué? Porque, Milton, si tú tienes a un candidato asambleísta que no tiene mayor peso político, pero está tomándose la foto con candidatos presidenciales y estás acompañándola a los mítines, a los eventos, y escuchas, y lo abrazas, y lo besas, el tema de arrastre le va a ayudar a ese candidato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos un debate para los migrantes. ¿Cómo vamos a enfrentarnos? ¿Cómo vamos a enfrentar ideas? Tampoco organizaron un debate cuando fue el voto telemático. Entonces, los migrantes son tratados como la última rueda del coche, que no debe ser así. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, a la señora Luisa González y al señor Arauz también, que están haciendo campaña, y los asambleístas de ellos, los candidatos asambleístas de ellos, están tomándose las fotos y bajo ese pretexto están en las calles y dando la foto y miren los proyectos de ellos y también ahí te meto el mío. No es justo, pero nosotros ya estamos acostumbrados. Todo el tiempo hemos estado luchando contra el CNE en cancha inclinada, con árbitro en contra. Sucedió lo mismo con Cristian Zurita. No lo quisieron inscribir, no le quisieron dejar entrar al debate, le presentaron documentos alterados para que no se inscriba. Ha sido una tras otra. A nosotros, por ejemplo, no nos dieron acceso al fondo de promoción electoral. Nada. A ninguno construyen en los Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Si eso no está dirigido, si eso no es ir en contra, entonces yo creo que las circunstancias son muy difíciles para todos. Ahora, una pregunta que tampoco ha respondido el Consejo Nacional Electoral es, ¿por qué en primera vuelta hicieron voto telemático diciendo que no les alcanzaba el tiempo para hacer el voto físico? Ahora sí les alcanza a contrarrestar. Ahora ya pudieron. Ahora ya pudieron. De repente se volvieron eficientes. Tienen que alquilar 59 locales para hacer los recintos electorales. Tienen que movilizar las papeletas. 2.800.000 es el presupuesto, más los 800.000 que esperamos se devuelvan, porque el CNE ha dicho que les va a cobrar las garantías a los señores de esta empresa Antroproyectos. ¿Por qué antes no? ¿Por qué ahora sí? Bueno, seguramente son magos. Hacen alguna, no sé, deben tener algún superpoder o algo, porque en Estados Unidos el señor Cabrera dijo, ustedes saben lo que toca hacer un proyecto del voto, el voto en los lugares de votación. Hay que contratar los lugares con 3, 4, 5 meses de antelación. La señora Atamay tuvo la audacia de decir, ¿ustedes saben cuánto tiempo cuánto tiempo toma enviar los kits electorales a China, a Singapur, a Australia? No va a llegar nunca. Palabras textuales. Entonces, claro, si es que no llegan los kits electorales, ¿qué nos toca? Nos toca reclamar. Pero toca reclamar ¿ante quién? Ante una autoridad que está en complicidad con el mismo Consejo Nacional Electoral como es el TCE. O sea, es una vergüenza. No existe seguridad jurídica y lo que nosotros estamos haciendo, Milton, Verónica, ecuatorianos, estamos asegurándonos de tener nuestro propio control electoral, 1, 2 personas por mesa, para asegurarnos que no nos roben. ¿En dónde va a ser ese control? ¿En todos los países? ¿O solo en Nosotros Estados hablamos Unidos? en Estados Unidos, Ya. representamos a Estados Unidos. Vamos a hacer el control electoral donde se tiene que hacer. Europa es mucho más difícil.
mucho más difícil, mucho más caro. Estamos hablando de diferentes países, Claro. en Europa, Italia, Alemania, España, en fin, todos estos países se necesitan decenas de miles de dólares para hacer un control electoral que no tenemos. Entonces, nos toca unirnos. Yo hago un llamado a los candidatos que han estado en las tiendas políticas de otros partidos a unirnos. Ya vimos las tendencias, no sacaron los votos, participamos bajo las reglas todos, y resulta que los amigos de la revolución perdieron, entonces ya no se puede hacer. No creo que eso es lo correcto. Lo que hicieron en el Consejo Nacional Electoral de permitir esta ilegalidad cuando la Junta no tenía las competencias es realmente vergonzoso a nivel político, a nivel electoral, a nivel judicial. Obviamente vamos a llevar esto a las acciones internacionales, pero permitir de que otra vez hagan lo que quieran, no podemos hacerlo. Tenemos que representar y trabajar por los ¿Qué migrantes. acciones puede tomar a nivel internacional? Presentar unas acciones demostrando de que en el Ecuador no existe el debido proceso. ¿Ante quién? Comisión Internacional de Derechos Humanos, Comisión Interamericana. y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para empezar, y luego están otros. Y esto, yo creo que con la OEA podemos trabajar también. Naciones Unidas, tenemos que presentar las quejas. Es importante demostrar esto. Verónica, no es posible que hayan hecho lo que hicieron y se quede en la impunidad y que se rían de todos los ecuatorianos ante esta barbaridad. El hecho de que una junta, de que la ley no le permita participar o que no le permita anular elecciones y que luego sí acepte el Consejo Nacional Electoral es de locos. Yo había hecho un ejemplo hace unos días con unos amigos que me preguntaban, oye, pero ¿qué es esto de las competencias? Y yo le decía, mira, yo llego a tu casa con 4 amigos y tú estás casado y te digo, a ver amigos, alcen la mano los que quieren divorciar a Milton. Yo, ok Milton, estás divorciado. ¿Cómo? Pues es de locos, pues no funciona así. Hay que hacer una demanda, tienes que presentar las pruebas, tienes que hacer esto, tienes que ir a las audiencias, y un juez determina si te divorcias o no. Pero no, el Consejo Nacional Electoral, la Junta, decide algo que no tiene competencias, y eso es de locos. Y eso han aprobado, obviamente tienen que pagar, eventualmente la justicia brillará porque nosotros estamos en lo correcto. Bien, estaremos pendientes. Suerte. Gracias, William Murillo, candidato a la Asamblea Nacional por el Exterior en Estados Unidos, por el Movimiento Construye. Gracias y buenos días.